Todos los días, un desaliñado perro vagabundo deambulaba por el arcén de una concurrida autopista, rebuscando cualquier cosa comestible para sobrevivir. Cuando un grupo de motoristas decidió burlarse de él una tarde, nunca esperaron que su respuesta les dejara boquiabiertos. El sol empezaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, mientras el perro vagabundo trotaba por el arcén de la autopista lleno de grava. Su pelaje, un mosaico de marrón y blanco, estaba enmarañado por la suciedad y se le veían las costillas. Sin embargo, sus ojos brillaban con determinación, una resistencia silenciosa que le había permitido superar incontables días de soledad y hambre. Aquella noche, el ruido de las motocicletas resonaba en la carretera. Un grupo de moteros, vestidos de cuero y rugiendo de risa, circulaban con sus motores ahogando el canto de los grillos. Eran el tipo de grupo que llamaba la atención, ruidosos, descarados y despreocupados del mundo que les rodeaba. Cuando aminoraron la marcha cerca de un área de descanso, su líder, un hombre corpulento con una espesa barba y un parche en la chaqueta que decía Talón, vio al perro. «Mira a ese chucho sarnoso», gritó Talón, con la voz por encima del ruido de los motores al ralentí. Los demás se detuvieron a su lado y formaron un semicírculo alrededor del animal. El perro se quedó inmóvil, con las orejas pegadas a la cabeza, inseguro de si aquellos humanos eran amigos o enemigos. «¿Qué hace aquí?», rió uno de los motoristas, un hombre enjuto con una calavera tatuada en el cuello. Lanzó un bocadillo a medio comer hacia el perro, que lo olfateó con cautela antes de retroceder unos pasos. «Ni siquiera tienes hambre, ¿eh?», exigente para un perro callejero. El perro no ladró ni gruñó. Se limitó a mirarlos, con una mezcla de curiosidad y recelo en los ojos. Su silencio pareció divertir aún más al grupo. Empezaron a burlarse, aplaudiendo y emitiendo ladridos exagerados. Algunos incluso aceleraron sus motores para asustarlo, pero el perro se mantuvo firme, inquebrantable. Talón se inclinó sobre el manillar y entrecerró los ojos hacia el perro. «Tienes agallas, ¿verdad? A ver cuánto te dura». Metió la mano en la alforja y sacó un pequeño petardo. Lo encendió con un movimiento del mechero y lo lanzó a unos metros del perro. La explosión provocó un fuerte crujido en el aire y por un momento el perro se alejó con el rabo entre las piernas. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. En lugar de huir hacia los arbustos, como haría la mayoría de los perros callejeros, se detuvo y se volvió hacia el grupo. Su cola se movió vacilante, como si tratara de entender a los extraños humanos. Sus ojos ámbar se encontraron con los de Talón y por un breve segundo, la expresión de suficiencia del motorista vaciló. «¿Qué? ¿Va a volver?», murmuró uno de los motoristas, con un deje de inquietud en la voz. El perro caminó lentamente hacia ellos, con la cabeza gacha, no en señal de sumisión, sino de cautelosa confianza. Olisqueó la bota del motorista que tenía más cerca y luego levantó la vista, moviendo un poco la cola. «Vaya, por Dios», murmuró Talón, sacudiendo la cabeza. «Este chucho tiene más valor que la mitad de los tipos con los que cabalgo». El grupo se rió, pero ahora su tono era diferente, menos burlón, más desconcertado. Talón, a su pesar, se agachó y extendió una mano. «No tienes miedo de nada, ¿verdad, chico?». El perro no se inmutó y se acercó para olisquear la mano extendida de Talón. Por un momento, hubo un destello de conexión entre los dos, un silencioso reconocimiento de resistencia compartida. Pero fue fugaz. Uno de los motoristas, impaciente y deseoso de seguir avanzando, aceleró el motor con fuerza, haciendo retroceder al perro unos pasos. «Vamos, Talón, vamos, no tenemos tiempo para vagabundeos». Talón se enderezó. Su cara se endureció de nuevo mientras miraba al perro. «Sí, tienes razón, en marcha». Mientras los motoristas se alejaban, sus burlas llevadas por el viento, el perro se quedó allí, observando sus formas en retirada. Pero no se quedó mucho tiempo. Al cabo de unos instantes, se dio la vuelta y trotó hacia un grupo de árboles cercanos. Sus movimientos eran decididos, casi como si tuviera un destino en mente. Sin que los motoristas lo supieran, el vagabundo los había visto antes. Conocía el ruido de sus motores
y el olor de sus chaquetas de cuero. Había estado observando, aprendiendo, esperando. Y ahora, con sus risas aún resonando en la distancia, el perro desapareció entre las sombras, con su siguiente movimiento ya formado en su mente. Los motoristas bajaron a toda velocidad por la autopista, con la luz apagada proyectando largas sombras tras ellos. Se dirigían a un lugar apartado cerca de una gasolinera abandonada, un lugar que frecuentaban para relajarse después de sus salidas. Las risas de su encuentro con el perro vagabundo aún resonaban entre ellos, cada uno relatando el momento como si fuera lo mejor de su día. «Ese chucho tiene más agallas que cerebro», se rió Snake, el enjuto motorista con la calavera tatuada. «He visto a perros más grandes huir de nosotros». Talón sonrió satisfecho, pero su mente divagaba. No podía quitarse de la cabeza la forma en que el perro le había mirado. Tranquilo, firme, casi comprensivo. Era inquietante y, por razones que no podía explicar, persistía como un picor que no podía rascarse. Llegaron a la gasolinera cuando las primeras estrellas empezaban a salpicar el cielo nocturno. Era un lugar desolado, con los surtidores secos desde hacía tiempo y el asfalto agrietado lleno de maleza. Aparcaron las motos en círculo y se acomodaron, repartiéndose bebidas y encendiendo cigarrillos. «Salud por otro viaje», gritó uno de ellos levantando una lata de cerveza. El grupo prorrumpió en vítores y sus voces rompieron la quietud de la noche. Pero en medio de su alborotada camaradería, ninguno se percató del par de brillantes ojos ámbar que los observaban desde la oscuridad. El extraviado les había seguido. Desde la cobertura de los arbustos, el perro observó al grupo con una intensidad concentrada. No era la primera vez que lo seguía hasta allí. Durante las últimas semanas, había observado a los motoristas ir y venir, aprendiendo sus rutinas y tomando nota de los objetos que llevaban. Una hamburguesa a medio comer por aquí, un hueso desechado por allá. A menudo era su única fuente de alimento. Esta noche, sin embargo, el perro parecía menos interesado en rebuscar y más en otra cosa. Mientras los motoristas continuaban su jolgorio, el perro se acercó sigilosamente, con movimientos silenciosos y deliberados. Navegaba por las sombras con facilidad. Su esbelto cuerpo se mezclaba a la perfección con la noche. Su destino estaba claro, un montón de alforjas apiladas cerca de las motos. Las alforjas eran una mezcla ecléctica, algunas rebosantes de herramientas, otras con chaquetas de cuero y piezas de repuesto. Una, en particular, desprendía un leve olor que hizo que el perro se detuviera, una mezcla de humo y algo acre. Snake, que seguía riéndose de algún chiste grosero, miró por casualidad hacia las motos. Su risa se detuvo en seco, sustituida por una aguda inhalación. «Oye, Talon», murmuró, dando un codazo al líder. «Ese perro está aquí». Los otros se giraron. Su charla de borrachos se desvaneció cuando vieron al perro callejero de pie cerca de sus motos, con la cabeza ligeramente inclinada, como si les desafiara a reaccionar. «Tienes que estar bromeando», dijo Talon, poniéndose de pie y quitándose el polvo de los pantalones vaqueros. «¿Qué está haciendo aquí?» «No lo sé», respondió Serpiente con voz grave. «Pero no me gusta». Los motoristas observaron atónitos cómo el perro olfateaba una de las alforjas y luego levantaba la cabeza para mirarlos, con los ojos brillantes en la penumbra. No corrió ni ladró. Simplemente se mantuvo firme, con su presencia como un desafío tácito. «¡Ya basta!», gruñó Talon, cogiendo una llave inglesa cercana. «No volveré a tratar con este chucho». Antes de que pudiera dar un paso, el perro se movió, agarró la correa de la bolsa que había estado mirando y tiró de ella con una fuerza sorprendente. La bolsa cayó al suelo y su contenido se desparramó. Entre las herramientas y la ropa esparcidas, rodó un pequeño paquete envuelto en cinta adhesiva negra. «¿Pero qué?», empezó a decir Serpiente. Pero sus palabras se interrumpieron cuando Talon cogió el paquete y lo examinó. Su rostro se ensombreció y se volvió hacia los demás. «Esto no es mío», dijo Talon bruscamente, levantando el paquete. El grupo intercambió miradas incómodas. «Es del último trabajo», murmuró otro motorista, con voz apenas audible. «Dijiste que lo guardaríamos aquí hasta que...» «¡Cállate!», Talon ladró.
Sus ojos se desviaron hacia las sombras donde había estado el perro. Pero el perro callejero se había ido. Se había retirado a la oscuridad con la misma precisión silenciosa que lo había llevado allí. La tensión entre los motoristas se hizo palpable. Serpiente dio un paso al frente, su habitual bravuconería sustituida por un borde nervioso. ¿Crees que alguien envió a ese perro para espiarnos? No seas estúpido, espetó Talon, aunque su tono delataba su propia incertidumbre. Volvió a meter el paquete en la alforja y cerró la cremallera. Hagamos las maletas y larguémonos de aquí. Esto no me gusta. Mientras los motoristas recogían apresuradamente sus pertenencias, el perro los observaba desde su escondida percha, con sus agudos ojos siguiendo todos sus movimientos. Podía sentir su malestar, las grietas que se formaban en su fachada. Y cuando el sonido de sus motos volvió a la vida, el perro se dio la vuelta y desapareció en el bosque. Para los motoristas no fue más que otro extraño encuentro, pero para el perro fue un movimiento calculado, un paso más hacia algo que nunca podrían haber previsto. Los motoristas no fueron muy lejos aquella noche. Su inquietud persistía mientras cabalgaban hacia otro lugar, un pequeño claro cerca del linde del bosque que les servía de escondite improvisado. El leve susurro de las hojas y el ocasional ulular de un búho les acompañaban mientras se sumían en un tenso silencio. Talón se paseaba cerca de su moto, con su habitual actitud confiada, sustituida por algo más frío y afilado. «Ese perro no es un vagabundo cualquiera», dijo, más para sí mismo que para los demás. «Tiene algo raro». Serpiente puso los ojos en blanco, tratando de sacudirse la tensión. «Venga, tío, es solo un perro. Tal vez quería comida, tal vez olió algo en la bolsa. No significa que tenga una venganza». Pero Talón no estaba convencido. «¿Viste cómo nos miró? Eso no es normal. Sabía algo. Y esa bolsa...» Se detuvo a mitad de la frase con la mandíbula tensa. «No podemos arriesgarnos a que se sepa». Los demás intercambiaron miradas de inquietud. El paquete, ahora cuidadosamente escondido de nuevo, era su mayor responsabilidad. Era la prueba de su implicación en algo mucho más oscuro de lo que solían admitir. Los motoristas se habían ganado muchos enemigos, y la idea de que alguien utilizara un perro para espiarlos no era tan descabellada como podía parecer hace unos días. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, el perro se movía. Su paso era firme. Sus orejas se agitaban ante los sonidos más débiles. Tenía un destino en mente, un lugar que ya había frecuentado antes. Su cuerpo, delgado por los años de supervivencia, se movía como una sombra entre la maleza hasta que llegó a un pequeño claro iluminado por el suave resplandor de la luz de la luna. En el claro había un anciano de rostro curtido pero amable. Se arrodilló cuando el perro se acercó y le pasó una mano por el áspero pelaje. «Has vuelto», murmuró el hombre, «y apuesto a que tienes una historia que contar». El perro le dio un codazo en la mano y se acercó a un pequeño montón de pertenencias cerca de un campamento improvisado. Olfateó y acabó sacando un trozo de tela que aún desprendía el leve olor del paquete de la alforja. El hombre se agachó a su lado y se acercó la tela a la nariz. Frunció el ceño. «Drogas», murmuró el hombre, oscureciendo su tono. «Así que son ellos otra vez». El anciano no era un recluso cualquiera que viviera en el bosque. Era un guardabosques jubilado, alguien que había pasado décadas observando y comprendiendo la tierra y sus habitantes. Tras su jubilación, había optado por vivir una vida más tranquila, pero los problemas tenían una forma de encontrarle, y parecían haberle encontrado una vez más. «No se trata solo de ti, ¿verdad?», dijo, mirando al perro. «Los has estado observando, ¿verdad?». El perro movió la cola débilmente, una confirmación silenciosa. El anciano se puso en pie, con movimientos deliberados. Conocía el bosque mejor que nadie, y había visto muchas actividades turbias a lo largo de los años. Si esos moteros estaban tramando algo, y si ese perro callejero se había interesado por ellos, no era una mera coincidencia. Rebuscó entre sus pertenencias y sacó un maltrecho cuaderno y una pequeña linterna. Hojeando las páginas, encontró anotaciones sobre los motoristas, notas sobre sus idas y venidas, descripciones de sus patrones e incluso bocetos de sus motos. «Que han sido descuidados», murmuró sobre todo para sí mismo. «Y si llevan lo que creo que llevan,
Esto va más allá de unos cuantos paseos nocturnos. En el claro, los motoristas estaban cada vez más inquietos. Snake se apoyó en su moto, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. Entonces, ¿cuál es el plan, Talon? No podemos quedarnos sentados esperando a que un perro nos derribe. Nos deshacemos de él, dijo Talon sin rodeos. La próxima vez que lo veamos, terminamos con esto. No más juegos. Los demás asintieron, aunque la inquietud en sus ojos delataba sus dudas. Ninguno de ellos quería admitirlo, pero el perro les había inquietado de un modo que no podían explicar. Mientras los motoristas debatían su próximo movimiento, el perro y el anciano ya estaban un paso por delante. El hombre guardó sus pocas pertenencias en una vieja mochila y silbó suavemente. El perro se levantó y agitó las orejas mientras se acercaba. «Vamos a hacerles una visita», dijo el hombre. «Es hora de ver lo valientes que son sin sus bicicletas y sus bravuconadas». La pareja se movió a través del bosque con facilidad práctica, la linterna del hombre iluminando solo lo suficiente del camino por delante. No se dirigían directamente al claro de los motoristas, todavía no. En lugar de eso, el anciano tenía otro plan. Llevó al perro a un mirador con vistas a los motoristas, un lugar desde el que podían observar sin ser vistos. A través del denso follaje, el hombre vio al grupo agrupado alrededor de sus motos. La tensión era palpable incluso desde la distancia. Notó cómo sus risas se habían desvanecido, sustituidas por conversaciones en voz baja y movimientos inquietos. «Estos no son hombres en busca de problemas», murmuró el anciano, más para sí mismo que para el perro. «Son hombres que huyen de ellos». Su mirada se posó de nuevo en las alforjas, y sus agudos ojos se fijaron en la que el perro había apuntado antes. Lo que hubiera dentro tenía que ser lo bastante importante como para poner nerviosos a aquellos hombres, y los hombres nerviosos cometían errores. El perro gimió suavemente, llamando la atención del hombre. «Paciencia», dijo, rascando detrás de las orejas del perro. «Haremos nuestro movimiento cuando sea el momento adecuado». Y así comenzó la primera fase de su resistencia silenciosa. El claro de los motoristas estaba inquietantemente silencioso a medida que la noche se hacía más profunda, y su inquietud crecía con cada hora que pasaba. Talon seguía inquieto, caminando de un lado a otro, con las botas crujiendo contra las hojas secas. Su mente bullía de posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. Los demás habían empezado a refunfuñar en voz baja. Sus bravuconadas se estaban agotando ante una amenaza invisible. «Esto es ridículo», dijo finalmente Serpiente, rompiendo el tenso silencio. «Estamos huyendo asustados de un perro y algo de mala suerte. Es solo paranoia». Talon le lanzó una mirada fulminante. «¿Paranoia? No lo entiendes. No se trata de suerte. Ese perro callejero estaba demasiado concentrado, demasiado deliberado. Sabía lo que hacía». Snake rió amargamente. El sonido hueco. «Te estás volviendo loco, tío». Antes de que Talon pudiera responder, un sonido lejano atravesó la noche. Un gruñido bajo y gutural. Todas las cabezas se giraron hacia el ruido. Sus ojos escudriñaron las sombras que invadían el claro. La sonrisa de Serpiente vaciló y su mano se dirigió instintivamente hacia el cuchillo que llevaba al cinto. «¿Ves? Eso es exactamente de lo que estoy hablando», siseó Talon, sacando una linterna de su chaqueta. «Está ahí fuera, observándonos». El haz de luz atravesó la oscuridad, barriendo los árboles circundantes. Las ramas se mecían con la brisa y sus sombras danzaban siniestramente, pero nada se movía. Los motoristas intercambiaron miradas cautelosas, su escepticismo anterior empezando a resquebrajarse. «¿Y si no está solo?», murmuró uno de los motoristas más jóvenes, llamado Axel. Su voz temblaba ligeramente, delatando sus nervios. «¿Y si lo ha enviado alguien?». Talon apretó la mandíbula, apretando con fuerza la linterna. «No importa, nos ocupamos del perro, y quien quiera que esté detrás no tendrá ninguna oportunidad». Mientras tanto, el anciano y el perro vagabundo observaban la escena desde su escondido punto de observación. El hombre había notado la creciente agitación de los motoristas, su bravuconería desvaneciéndose con cada ruido y cada sombra. No pudo evitar sentir una punzada de satisfacción. El miedo era una herramienta poderosa, que había aprendido a manejar durante décadas
de enfrentarse a cazadores furtivos y criminales en la naturaleza. «Has hecho un buen trabajo poniéndoles nerviosos», le susurró al perro, que permanecía alerta a su lado. El perro movió las orejas en respuesta, con los ojos fijos en el claro. El hombre ajustó cuidadosamente su posición, asegurándose de permanecer oculto. Sus agudos ojos captaron el parpadeo del haz de luz de una linterna y los nerviosos movimientos de los motoristas. «Se están agrietando», murmuró. «Ahora solo tenemos que apretar un poco más». Metió la mano en la mochila y sacó un pequeño dispositivo portátil, un emisor de sonidos de fauna salvaje que había utilizado durante sus años de guardabosques. Podía imitar las llamadas de varios animales, desde lobos hasta coyotes. Esta noche serviría para otra cosa. Con unos pocos ajustes, el dispositivo emitió un gruñido grave y amenazador que resonó en el bosque. Los motoristas se congelaron y giraron la cabeza hacia el sonido. La linterna de Talon vaciló. El haz tembló mientras su agarre vacilaba. «¿Qué demonios ha sido eso?», susurró Axel, con voz apenas audible. Serpiente trató de reírse, pero el sonido salió tenso. «Probablemente un coyote. Pasa todo el tiempo por aquí». Sonó otro gruñido, esta vez más cercano. Los motociclistas instintivamente se acurrucaron, su confianza anterior se disolvió en el miedo. Cuando los motoristas se volvieron más paranoicos, el anciano le susurró al perro: «Hora de la fase 2». Volvió a pulsar el dispositivo, que esta vez produjo el chasquido agudo de una ramita al romperse bajo los pies. El sonido procedía de la dirección opuesta al gruñido, creando la ilusión de que algo o alguien rodeaba el claro. Los motoristas se giraron y sus ojos se dirigieron hacia la fuente del ruido. Serpiente desenvainó su cuchillo y su mano tembló ligeramente. «Vale, esto ya no tiene gracia. Si hay alguien ahí fuera, que aparezca». Talon apretó los dientes, su frustración hirviendo. «Cállate, Snake, sea quien sea, está jugando con nosotros. No les daremos esa satisfacción». Pero la tensión era demasiado para Axel, que de repente salió disparado hacia su moto. «No me voy a quedar para averiguarlo, esto no merece la pena». «Axel, vuelve aquí». Talon ladró, pero era demasiado tarde. El motociclista más joven encendió el motor y se adentró en la noche, con su luz trasera desapareciendo rápidamente en la distancia. Los demás motoristas se quedaron en silencio, con la dinámica de grupo rota. Talon maldijo en voz baja, pateando una roca en señal de frustración. «Genial, simplemente genial. Ahora tenemos un cobarde entre manos». El viejo observó la retirada de Axel con una sonrisa calculada. «Uno menos», murmuró, rascando al perro detrás de las orejas. «Veamos cuánto aguanta el resto». De vuelta en el claro, Talon trató de recuperar el control de la situación. «Escuchad», gruñó, con voz baja y autoritaria. «Permanezcamos juntos. No más huidas como niños asustados. Sea lo que hay ahí fuera, nos ocupamos de ello. ¿Entendido?». Los moteros que quedaban asintieron a regañadientes, aunque su miedo era palpable. El ambiente en el claro había cambiado. La camaradería que antes compartían había sido sustituida por la sospecha y la inquietud. El perro gimoteó suavemente, llamando la atención del anciano. Siguió la mirada del perro hacia las alforjas, donde aún podía verse la tenue silueta del contrabando. «No te habrás olvidado de eso, ¿verdad?», dijo el hombre, con un deje de admiración en la voz. «Cachorro listo». El anciano volvió a ocultarse entre las sombras, con la mente ya trabajando en el siguiente paso. Los motoristas se estaban deshaciendo, su unidad se desmoronaba bajo el peso del miedo y la paranoia. No haría falta mucho más para llevarlos al límite, y cuando llegara ese momento, él y el perro estarían preparados. La noche se hizo más profunda, y el claro de los motoristas se volvió aún más tenso. Talon se paseaba de un lado a otro como un animal enjaulado, con movimientos bruscos y agresivos. Serpiente se apoyaba en su moto, murmurando quejas en voz baja, mientras los demás se sentaban alrededor de las brasas moribundas de su hoguera, con los rostros iluminados por el parpadeante resplandor anaranjado. La opresiva oscuridad del bosque parecía cerrarse, sus sombras vivas con los sonidos de la noche. Un aullido lejano atravesó el silencio, grave e inquietante. El sonido provocó un escalofrío en Serpiente, aunque trató de disimularlo con una risa áspera. «Esto se está volviendo ridículo.
Estamos saltando a cada pequeño sonido. Es solo un estúpido perro. No es solo un perro, espetó Talon, con voz dura. ¿Viste lo que le hizo a Axel? Lo asustó tanto que salió corriendo con el rabo entre las piernas. Eso no es normal. Serpiente puso los ojos en blanco. Axel es un niño. No pudo soportar el calor. No significa que tengamos que sentarnos aquí a esperar a lo que sea que crees que hay ahí fuera. Antes de que Talon pudiera responder, el crujido de las hojas llamó su atención hacia el borde del claro. Las linternas se encendieron y los haces barrieron la densa maleza. Por un momento, nada se movió. Entonces, una sombra se escabulló más allá del alcance de la luz, un borrón rápido y silencioso que desapareció tan rápido como había aparecido. ¿Has visto eso?, susurró uno de los motoristas con voz temblorosa. Talon no respondió. Ya se dirigía hacia el lugar, con la linterna firme en la mano. El haz de luz solo dejaba ver árboles y follaje enmarañado, pero el malestar que sentía en sus entrañas era cada vez mayor. «¿Qué haces, tío?», Serpiente llamó después de él. «Quédate en el claro». Talon le ignoró, adentrándose en el bosque. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor. Sus ramas retorcidas formaban un dosel que bloqueaba la luz de la luna. Su corazón latía con fuerza mientras escudriñaba la oscuridad buscando el origen del movimiento. Por primera vez en años, sintió algo que al principio no reconoció: auténtico miedo. Desde su escondida atalaya, el anciano observó el temerario avance de Talon con un movimiento de cabeza. «Impaciencia», murmuró. «Esa será su perdición». El perro que tenía a su lado gimoteó suavemente, aguzando las orejas ante el leve sonido del movimiento. El anciano siguió la mirada del perro y vio a Serpiente, que había abandonado el claro a regañadientes para seguir a Talon. Una sombría sonrisa se dibujó en sus labios. «Y ahí va otro». Ajustó el emisor de sonido que llevaba en la mano y emitió una serie de gruñidos bajos y guturales. El ruido parecía emanar de los árboles, rebotando en los troncos y creando la ilusión de que se acercaba una manada. Serpiente se detuvo en seco y el haz de su linterna tembló al recorrer el bosque. «Talon», siseó sin valentía, «tenemos compañía». Talon lo miró con la mandíbula apretada. «Estás imaginando cosas». Los gruñidos se hicieron más fuertes, más cercanos. La confianza de Talon vaciló durante una fracción de segundo antes de armarse de valor. «Quédate cerca», ordenó con la voz baja. «Si hay algo ahí fuera, lo afrontaremos juntos». De vuelta en el claro, los motociclistas restantes se apiñaron más cerca del fuego. Tenían los nervios a flor de piel y se les estaba agotando la paciencia. Uno de ellos, un hombre enjuto llamado Buck, se levantó bruscamente, pateando tierra sobre las brasas. «No voy a quedarme aquí sentado esperando a que me maten. Me largo». Otro motorista, más corpulento y visiblemente agitado, le lanzó una mirada de pánico. «No puedes irte sin más. ¿Y si lo que hay ahí fuera viene a por ti?». Buck le fulminó con la mirada. «Prefiero arriesgarme ahí fuera que quedarme aquí sentado como un blanco fácil». Cogió su casco y se dirigió hacia su moto. Pero antes de que pudiera alcanzarla, un ladrido resonó en el claro. Buck se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos mientras escudriñaba la oscuridad. El ladrido se oyó de nuevo, esta vez más fuerte, seguido del sonido de ramas que se rompían. Entonces, de entre las sombras, apareció el perro callejero, con sus ojos dorados brillando a la luz del fuego. Se detuvo en el borde del claro, con el cuerpo pegado al suelo y los músculos tensos como un resorte. Los motoristas lo miraron fijamente y sus bravuconadas se derrumbaron ante su mirada penetrante. No gruñó ni enseñó los dientes, se limitó a observarlos con una calma inquietante. ¿Qué está haciendo?», tartamudeó el motorista más pesado. Buck dio un vacilante paso atrás. «No lo sé, pero no me voy a quedar para averiguarlo». Cuando se dio la vuelta para montar en su moto, el perro se lanzó hacia adelante, cortándole el paso a una velocidad asombrosa. Se interpuso entre él y su huida, su cuerpo bloqueando el camino como una advertencia silenciosa. El anciano rió por lo bajo, impresionado por los instintos del perro. «Buen chico», murmuró. «Manténlos adivinando».
Podía ver cómo el pánico se extendía por el grupo, cómo su miedo a lo desconocido se convertía en una tensión palpable. Se estaban desmoronando. Su unidad se desmoronaba bajo la presión. «Ahora el último empujón», dijo, sacando una pequeña bengala de su mochila. La encendió, la llama roja cobró vida y la lanzó al claro. Los motoristas se sobresaltaron cuando la bengala cayó, y su brillante luz proyectó largas y parpadeantes sombras sobre los árboles. El perro aprovechó la momentánea distracción para retroceder en la oscuridad, dejando al grupo solo ante la inquietante escena. Buck fue el primero en reaccionar. «Se acabó, me largo de aquí». Empujó a los demás. Su pánico contagioso mientras aceleraba su moto y salía del claro. Su marcha dejó a los motoristas restantes aún más conmocionados, con su frágil confianza hecha añicos. El viejo observó la retirada de Buck con satisfacción. «Otro caído», susurró. «Ahora veamos cuánto aguanta el resto». Cuando el sonido de la moto de Buck se desvaneció en la distancia, los motoristas restantes se quedaron paralizados, atrapados entre su bravuconería y una creciente sensación de inquietud. Snake regresó al claro, arrastrando a Talon con él. Los dos parecían nerviosos, y su fanfarronería anterior había sido sustituida por una sombría determinación. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigió Serpiente, su voz rompiendo el tenso silencio. «Eso no es solo un perro. Hay algo más ahí fuera». Talon le lanzó una mirada aguda, tratando de recuperar el control de la situación. «Es solo tu imaginación. Buck huyó porque es débil, y ahora estás dejando que este lugar se meta con tu cabeza». Serpiente señaló hacia el borde del claro, donde la bengala aún ardía brillantemente. «Eso no fue mi imaginación. Alguien la lanzó. Alguien está jugando con nosotros». Uno de los motociclistas más jóvenes, Jesse, finalmente se rompió. «Yo no firmé para esto, hombre. Vinimos aquí para una puntuación rápida, no una película de terror en el bosque». La mandíbula de Talon se tensó. Podía sentir que el grupo se alejaba, que el miedo de ellos erosionaba su autoridad. Miró a su alrededor, sus ojos afilados en busca de cualquier cosa que pudiera darle una ventaja. «Nadie se va», dijo, con voz grave y peligrosa. «Nos mantendremos unidos y resistiremos. Sea lo que haya ahí fuera, lo afrontaremos como una tripulación». Snake resopló, cruzando los brazos. «¿Enfrentarnos? Ni siquiera sabes lo que es. Por lo que sabemos, no es solo el perro. Tal vez haya algún lunático por ahí tendiéndonos una trampa. Entonces los encontramos», espetó Talon, acercándose a Serpiente, su voz goteando amenaza. «¿Quieres caminar por ahí solo? Adelante. Pero te prometo que si huyes, estarás solo». Desde su escondite, el anciano observó cómo se deshacía el grupo. Podía ver la tensión a fuego lento entre Talon y Snake, su dinámica de liderazgo cambiando bajo el peso del miedo. No haría falta mucho para llevarlos al límite. A su lado, el perro gemía suavemente, con sus ojos dorados fijos en los motoristas. El anciano apoyó una mano en su cabeza, con un tacto firme y tranquilizador. «Paciencia, muchacho, deja que ellos se destruyan primero». Metió la mano en su mochila y sacó otro dispositivo, preparado para producir un silbido agudo. Apenas era audible para los oídos humanos, pero el perro se animó de inmediato, comprendiendo su función. El anciano activó el dispositivo y el perro volvió al claro con decisión, rodeando a los motoristas justo fuera de su alcance. Sus movimientos fueron rápidos y calculados, diseñados para desorientarlos e inquietarlos aún más. Jesse fue el primero en reaccionar, girando en círculos mientras trataba de seguir los movimientos del perro. «¡Nos está mirando!», gritó con la voz teñida de pánico. «¿Por qué nos está mirando? ¡Cállate!». Talon ladró, pero incluso su compostura estaba empezando a resquebrajarse. Se volvió hacia Serpiente. «Coge un arma. Vamos a acabar con esto ahora». Serpiente dudó, mirando hacia el borde del claro donde el perro había desaparecido. «¿Y si hay más ahí fuera? ¿Y si no es solo el perro? ¿Quieres sentarte aquí a esperar para averiguarlo?». Talon disparó de nuevo. «No somos presas, Serpiente. Somos depredadores. Es hora de actuar como tal». Pero antes de que Serpiente pudiera responder, el perro reapareció. Su repentina presencia sorprendió al grupo. Ahora estaba en el centro del claro,
con una postura firme e inflexible. Sus ojos dorados se clavaron en Talon, desafiándolo a dar el primer paso. ¿A qué estás esperando? Jesse gimió acercándose a Serpiente. ¡Haz algo! Talon apretó los dientes y dio un paso adelante, con el haz de su linterna fijo en el perro. «Basta de juegos», gruñó. «Es hora de darle una lección a este chucho». Pero cuando levantó el brazo, el perro soltó un gruñido bajo y gutural que lo dejó helado. El sonido no era fuerte, pero tenía un peso antinatural, reverberando en el claro como una advertencia. Serpiente, incapaz de contener el miedo, agarró el brazo de Talon. «No lo hagas. Algo no está bien. No es un perro normal». Talon tiró de su brazo. Su orgullo no estaba dispuesto a retroceder. «Solo es un perro callejero», insistió, aunque su voz carecía de convicción. «Nada más». El perro se acercó un paso, y su gruñido se hizo más profundo. Sus ojos dorados parecían atravesar a Talon, desafiando su autoridad como ningún humano lo había hecho jamás. Por primera vez, Talon dudó. Su confianza vaciló bajo el peso de aquella mirada inquebrantable. El anciano lo observó con tranquila satisfacción, con la mano apoyada en el panel de control del silbato. Los movimientos del perro eran precisos. Cada gruñido y cada paso estaban calculados para manipular las emociones de los motoristas. El miedo, la duda, la ira, todo formaba parte del plan. «Están cerca», murmuró para sí. «Solo un poco más». Ajustó el dispositivo y activó una frecuencia secundaria. A lo lejos, otro aullido resonó en el bosque, más fuerte y amenazador. Los motoristas se giraron y sus linternas brillaron en la oscuridad. «¡Hay más de ellos!», susurró Jesse con voz temblorosa. «¡Oh, Dios! ¡Hay más de ellos!». Talon apretó los puños, con los nudillos blancos. Sentía que el grupo se sumía en el caos, que su unidad se deshacía a cada momento. Tenía que actuar, tenía que recuperar el control, pero cuando se volvió hacia el perro, lo encontró aún más cerca, con su gruñido retumbando como un trueno lejano. Serpiente dio un paso atrás, su voz apenas audible. «No tenemos el control aquí, Talon. Sea lo que está pasando, es más grande que nosotros». Los ojos de Talon se desviaron entre el perro y su tripulación, su mente corriendo. Por primera vez, se dio cuenta de que Snake podría tener razón. Ya no eran depredadores, eran presas. El opresivo silencio del bosque se rompió con el eco de otro aullido lejano, más profundo y resonante, como si la noche misma estuviera viva. Los motoristas se agruparon instintivamente y sus bravuconadas se desmoronaron como hojas secas bajo sus pies. La linterna de Talon parpadeó mientras escudriñaba los árboles circundantes, apretando con fuerza el mango. «¿Cuál es el plan ahora, intrépido líder?», siseó Serpiente, con una voz cargada de sarcasmo y miedo. Talon le ignoró y se centró en el perro que seguía en el claro, sin apartar la mirada de él. Los ojos dorados parecían brillar débilmente, como si reflejaran una luz que no existía. No era natural, y por primera vez, Talon sintió que la duda se apoderaba de su mente. Desde el linde del bosque, el anciano ajustó de nuevo su silbato, aumentando la intensidad. Un segundo perro surgió de las sombras, su forma elegante atravesando la oscuridad como un fantasma. Era más grande y su pelaje negro parecía absorber la luz de la luna. Se detuvo justo detrás del perro de ojos dorados y su gruñido armonizó con el de su compañero. Los motoristas retrocedieron. Una mezcla de incredulidad y terror se extendió entre ellos. «¿Ahora son dos?», tartamudeó Jesse, agarrando el brazo de Serpiente. «Esto no es normal. Esto no es normal. ¡Contrólate!», Talon ladró, aunque su voz traicionaba su malestar. «Son solo dos perros. Podemos manejar esto». «¿Podemos?», Serpiente disparó de nuevo, sus ojos lanzando nerviosamente. «¿Todavía crees que esto es solo un callejero al azar? Míralos, Talon. Están trabajando juntos, como si estuvieran planeando algo». El anciano sonrió mientras activaba otra frecuencia en el aparato. El sonido era inaudible para los oídos humanos, pero los perros respondieron de inmediato. El de ojos dorados ladró con fuerza y el de pelaje negro desapareció entre las sombras, con movimientos tan fluidos que parecía que se hubiera desvanecido en el bosque. Los motoristas se quedaron inmóviles, sin saber si tomar el ladrido como una amenaza
o como una señal. El perro de ojos dorados permaneció con la mirada fija en Talon, como si le desafiara a dar un paso más. «¿Qué está haciendo?». Jesse susurró, su voz apenas audible. «Nos está probando», murmuró Serpiente con expresión sombría. «Intenta ver cómo reaccionamos». «¿Desde cuándo eres un experto en perros?». Talon chasqueó, su frustración hirviendo. Pero incluso mientras hablaba, se encontró incapaz de apartar la mirada de la penetrante mirada del perro. La tensión llegó a un punto de ebullición cuando un crujido surgió de la maleza detrás de ellos. Los motoristas se giraron y sus linternas se movieron entre los árboles. Pero en lugar de encontrar la fuente del ruido, sus haces solo iluminaron la densa espesura, sombras que danzaban como espectros burlones. Serpiente dio un paso atrás. Su valentía se evaporó. «Estamos rodeados», susurró con un tono de pánico en su voz. «No son solo dos perros. Hay más ahí fuera». Talón apretó los dientes, con los nudillos blancos alrededor del mango de la linterna. Quería descartar los temores de Serpiente como una tontería, pero en el fondo sabía que su tripulación tenía razón. Había algo ahí fuera, algo deliberado, algo calculado, y les estaba observando. Un gruñido grave retumbó en el bosque, esta vez desde una dirección diferente, luego otro y otro, hasta que el claro quedó rodeado por un muro invisible de sonido. Los motociclistas se apretaron, su valentía sustituida por el miedo crudo. La voz de Jesse se quebró al romper el silencio. «Tenemos que irnos, ahora no nos vamos», gruñó Talon, aunque su confianza se estaba desvaneciendo. «No hasta que averigüemos qué está pasando aquí». «¿Qué está pasando?». Serpiente rompió, levantando la voz. «Lo que pasa es que nos están cazando, Talon, y eres demasiado terco para admitirlo». El viejo observó con satisfacción cómo los motoristas empezaban a volverse unos contra otros. El miedo era una herramienta poderosa, y él la manejaba como un maestro artesano. Tocó un botón del silbato y volvió a llamar al perro negro para que entrara en el claro. Esta vez no gruñó. Se limitó a permanecer junto a su compañero, y su presencia bastó para aumentar la inquietud de los motoristas. El perro de ojos dorados ladró de nuevo, y el perro negro se movió hacia el borde del claro, como señalando un lugar concreto. Los motoristas vacilaron, inseguros de si seguir la señal o ignorarla. Pero el perro de ojos dorados permaneció quieto, con la mirada inquebrantable. «¿Qué hace ahora?». Jesse susurró con voz temblorosa. «Tratando de llevarnos a alguna parte», adivinó Serpiente. «O tal vez es una trampa». Talon dudó, dividido entre su instinto de actuar y la creciente comprensión de que podría estar en su cabeza. Finalmente, tomó una decisión. «Bien», dijo, su voz firme a pesar de su miedo. «Seguiremos al perro, pero permanezcamos juntos y tengamos las armas preparadas». Mientras los motoristas seguían a regañadientes al perro negro, el de ojos dorados les seguía, con su presencia como advertencia tácita de que no se alejaran del grupo. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, la oscuridad se hacía más densa a cada paso. Cada sonido, el crujido de una rama, el susurro de una hoja, parecía amplificado con los nervios a flor de piel. El anciano lo seguía a cierta distancia, con el silbato en la mano. Conocía el bosque mejor que nadie, y guió a los perros con precisión, conduciendo a los motoristas a lo más profundo de la trampa que había tendido. «Están casi listos», murmuró, su voz baja y firme. «Solo un poco más». El grupo tropezó con otro claro, dominado por un enorme árbol nudoso. El perro negro se detuvo bruscamente, volviéndose hacia ellos con una expresión que casi parecía expectante. El perro de ojos dorados rodeó al grupo, con su gruñido como recordatorio constante de su precaria situación. «¿Y ahora qué?», preguntó Serpiente, con la voz quebrada. Antes de que Talon pudiera responder, un nuevo sonido llenó el aire. Un ladrido profundo y resonante que parecía provenir de todas partes a la vez. Los motoristas se congelaron, su miedo alcanzó su punto álgido. No era un perro cualquiera, era algo totalmente distinto. El claro estaba anormalmente quieto, y la respiración de los motoristas, fuerte e irregular, escudriñaba los oscuros alrededores. El perro de ojos dorados se sentó, sin apartar la mirada de ellos, mientras el perro negro merodeaba por el borde del claro,
con pasos deliberados y medidos. Por encima, las ramas retorcidas del enorme árbol se alzaban como los dedos esqueléticos de un gigante muerto hacía mucho tiempo. Talon apretó con más fuerza la linterna, con la mandíbula desencajada. «No vamos a jugar a vuestro juego», murmuró en voz baja, como si se dirigiera a los propios perros. Sin embargo, a pesar de su intento de desafío, no pudo evitar la sensación de que los perros tenían el control y que estaban esperando algo. De vuelta a las sombras, el anciano ajustó su posición y se agazapó tras el grueso tronco de un árbol. Sus agudos ojos se movían entre los motoristas y los perros. El de ojos dorados había hecho bien su trabajo, acorralando a los intrusos como un experto pastor. Las vueltas que daba el perro negro no eran una exhibición aleatoria, sino una prueba de límites que mantenía a los motoristas dentro del espacio donde se desplegaría la trampa. «A ver si ahora sois atrevidos», murmuró el viejo mientras se llevaba el silbato a los labios. Otro profundo ladrido surgió del bosque, sacudiendo el claro como una ola ondulante. Esta vez fue más fuerte, más autoritario, y transmitió un aire de autoridad que provocó escalofríos a los motoristas. El sonido parecía ondear en el aire, haciendo que las hojas temblaran y que los motoristas se acurrucaran instintivamente. Las manos de Jesse temblaban mientras susurraba: «Talon, tenemos que irnos. Ahora». Pero antes de que Talon pudiera responder, el perro de ojos dorados se levantó y dio un paso adelante. El movimiento fue sutil, casi casual, pero silenció a Jesse al instante. La expresión del perro era tranquila pero inquietantemente inteligente. Sus ojos se clavaron en Talon con una intensidad que lo congeló en su sitio. «¿Qué es esta cosa?», murmuró Serpiente, con la voz entrecortada. «Es solo un perro», gruñó Talon, aunque sus palabras carecían de convicción. «Solo un perro callejero tratando de asustarnos». «¿Se parece a cualquier perro callejero que hayas visto?», contraatacó Jesse, elevando la voz por el pánico. A medida que aumentaba la tensión entre los motoristas, el perro negro dejó de pasearse y emitió un gruñido bajo y gutural. De las sombras más allá del claro empezaron a surgir más formas, silenciosas, fluidas y deliberadas. Uno a uno apareció una manada de perros, cada uno único en tamaño y color, pero todos moviéndose con la misma precisión espeluznante. Sus ojos brillaban en la penumbra mientras formaban un perímetro alrededor de los motoristas. El desafío de Talon se quebró y el haz de su linterna tembló al barrer la manada. Ahora había al menos 8 perros y su presencia era a la vez ominosa y coordinada. No se comportaban como animales, sino como soldados. «Ya nos están rodeando», gimoteó Jesse retrocediendo hacia Serpiente. «No saldremos vivos de aquí». El anciano sonrió sombríamente mientras observaba a la manada tomar sus posiciones. Este era el momento que había estado esperando, la culminación de años dedicados a entrenar a sus leales compañeros. Pulsó otro botón del silbato y el perro de ojos dorados ladró con fuerza, cortando el opresivo silencio con su señal. Los motoristas se estremecieron cuando el perro de ojos dorados ladró, pero lo que siguió fue aún más desconcertante. La manada respondió al unísono. Sus voces se mezclaron en un coro de aullidos y ladridos que reverberaron por el claro. El sonido no era aleatorio, era un mensaje, una advertencia, y no dejaba lugar a dudas. Talon apretó los puños, su miedo ahora mezclado con ira. «No sé quién está detrás de esto, pero no vamos a caer sin luchar». Sacó la navaja que siempre llevaba consigo y la abrió con un chasquido seco. El perro negro gruñó más fuerte, su cuerpo bajando en una postura que irradiaba peligro. La manada hizo lo mismo. Sus gruñidos armonizaban como una orquesta, preparándose para un final culminante. «Talon, no», advirtió Serpiente, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Esto no es algo contra lo que podamos luchar. Eso ya lo veremos», espetó Talon, dando un paso adelante con el cuchillo en la mano. Pero antes de que pudiera acercarse más a los perros, el de ojos dorados soltó un único y penetrante ladrido. El sonido fue como una orden, y el efecto fue inmediato. La manada se lanzó hacia adelante, no en un ataque, sino en una calculada demostración de dominio. Se detuvieron justo al lado de los motoristas, y su proximidad obligó al grupo a agruparse. Talon levantó su cuchillo instintivamente,
pero la mirada firme del perro de ojos dorados le hizo dudar. No fue el miedo lo que le inmovilizó, sino algo más profundo, algo primario. «Estos perros no son normales», balbuceó Jessie, con voz apenas audible. «¿Tú crees?» Serpiente chasqueó, su pánico ahora bordeando la histeria. El anciano entró en el claro, su silueta enmarcada por la luz de la luna. El silbato colgaba de su cuello y sus manos descansaban tranquilamente a los lados. Los perros se separaron cuando se acercó y sus gruñidos se calmaron al escuchar a su amo. «Vaya, vaya», dijo el anciano, con voz baja y mesurada. «Creías que podías burlarte de un perro callejero y salirte con la tuya». Los motoristas le miraron en un silencio atónito, su miedo ahora mezclado con confusión. Talon bajó ligeramente el cuchillo y con voz temblorosa preguntó: «¿Quién demonios eres?». El anciano ignoró la pregunta y centró su atención en el perro de ojos dorados. Se arrodilló junto a él y le rascó detrás de las orejas mientras hablaba. «Este es más listo que todos vosotros juntos. Se dio cuenta de vuestra crueldad y os trajo aquí por una razón». «¿Para qué?», soltó Serpiente. «¿Qué quieres de nosotros?». El anciano se puso de pie lentamente. Su mirada se endureció. «Justicia». La palabra justicia permaneció en el aire, cortando los pensamientos de pánico de los motoristas como una cuchilla. El tono del anciano tenía el peso de la autoridad, y los motoristas no pudieron evitar sentirse como niños atrapados en el acto de alguna gran fechoría. Talon apretó con fuerza el cuchillo, aunque sus nudillos estaban blancos por la tensión. «¿Justicia?», espetó forzando la bravuconería en su voz. «No puedes echarnos encima una manada de perros callejeros y llamarlo justicia». El anciano dio un paso deliberado hacia adelante. El perro de ojos dorados permaneció cerca de él. «La justicia no se trata de venganza, muchacho», dijo, su tono tranquilo pero firme. «Se trata de equilibrio. Y esta noche has inclinado demasiado la balanza». Detrás de los motoristas, la manada cerró filas. Su presencia silenciosa obligó al grupo a permanecer inmóvil. Snake miró a su alrededor frenéticamente, su respiración rápida y desigual. «Esto no está pasando», murmuró. «Esto no puede ser real». «Es real», susurró Jessie con voz temblorosa. «Y tenemos que escuchar, no tenemos otra opción». «¿Escuchar qué?». Talon gruñó, su frustración hirviendo. «A este viejo y a sus perros sarnosos no pueden tocarnos». En ese momento, el perro negro ladró, un sonido profundo y gutural que hizo que Talon se estremeciera a su pesar. El viejo sonrió débilmente, aunque sin humor. «Sigues sin entenderlo, ¿verdad? Crees que eres el depredador de esta historia, pero no lo eres». El anciano se metió la mano en el bolsillo y sacó una foto desgastada. La mostró a los motoristas. La foto de un niño con una sonrisa radiante, de pie junto al perro de ojos dorados. El brazo del chico rodeaba el cuello del perro, con un vínculo inconfundible. «Este perro», comenzó el anciano con la voz cargada de emoción, «es más que un perro callejero. Se llama Alex. Ha sido mi compañero, mi protector y mi familia desde que era un cachorro. Y aquella noche, junto a la carretera, no buscaba sobras. Te estaba buscando a ti». Los motoristas intercambiaron miradas incómodas. Su confianza se desmoronaba bajo el peso de las palabras del anciano. «Alex vio lo que hicisteis», continuó el anciano, endureciéndose su voz. «Las burlas, las patadas, la forma en que te reías como si su vida no significara nada. Pero Alex no es como tú. No respondió con odio, respondió con un propósito». Talon negó con la cabeza, su desafío vacilante. «Esto es una locura, es solo un perro». «¿Solo un perro?», repitió el anciano, entrecerrando los ojos. «Déjame decirte lo que puede hacer solo un perro». Señaló a la manada que los rodeaba. «Cada uno de estos perros tiene una historia, abandonados, maltratados, olvidados, y cada uno de ellos encontró su camino hasta mí. Juntos hemos construido algo que no entenderías, una familia, una manada». El perro de ojos dorados, Alex, dio un paso adelante. Su mirada se fijó en Talon. Por primera vez, Talon vio algo en los ojos del perro que le heló la sangre. Inteligencia, juicio y algo más. Una pregunta silenciosa.
¿Qué harás ahora? No me importan tus historias, espetó Talon, aunque le temblaba la voz. Saldremos de aquí, y ni tú ni tus perros podréis hacer nada para detenernos. El anciano suspiró. Una expresión de auténtica decepción cruzó su rostro. Sigues sin entenderlo. No saldrás de aquí hasta que hagas las cosas bien. ¿Qué significa eso?, preguntó Serpiente, con la voz entrecortada. El anciano inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando la pregunta. Significa asumir la responsabilidad por Alex, por los demás y por vosotros mismos. El claro pareció oscurecerse, el peso de las palabras del anciano presionando a los motoristas. Jesse, que había estado en silencio durante varios momentos, finalmente se rompió. «Tiene razón», susurró. «Lo estropeamos, Talon. Tenemos que arreglar esto». «Cállate», ladró Talon, volviendo su mirada hacia Jesse. «Solo estás asustado». «Sí, lo estoy», replicó Jesse, alzando la voz. «Pero eso no significa que esté equivocado. Míranos, estamos rodeados, nos superan en número y estamos equivocados». Snake asintió a regañadientes. Su miedo finalmente venció a su orgullo. «Tiene razón, Talon. Tal vez es hora de dejar de luchar». El desafío de Talon vaciló. Su agarre del cuchillo se aflojó. Miró alrededor a la manada, sus ojos observando cada movimiento. Miró al anciano, que permanecía tranquilo, esperando. Y por último, miró a Alex, el perro del que se había burlado, el perro que lo había traído hasta aquí. Con un gruñido frustrado, Talon soltó el cuchillo. «Bien», dijo. «¿Qué quieres de nosotros?» La expresión del anciano se suavizó ligeramente, aunque su postura siguió siendo firme. «En primer lugar, una disculpa. A Alex, a la manada y a vosotros mismos. Admitan lo que han hecho y háganlo en serio». Talon se burló, pero Jesse dio un paso adelante, su voz temblando mientras decía: «Lo siento, no quería que las cosas llegaran tan lejos». Serpiente siguió, su voz apenas por encima de un susurro: «Yo también, me equivoqué». Todos los ojos se volvieron hacia Talon, que dudó antes de murmurar finalmente: «Lo siento». El anciano asintió con un rostro ilegible. «Es un comienzo, pero las palabras son baratas. Las acciones importan más». «¿Qué tipo de acciones?», preguntó Talon con recelo. «Ya lo verás», respondió el anciano. «Alex te trajo aquí por una razón. Ahora es el momento de averiguar si realmente puedes cambiar». La atmósfera seguía siendo pesada mientras los motoristas permanecían rodeados por la manada silenciosa y vigilante. Las palabras del anciano flotaban en el aire, exigiendo algo más que una disculpa murmurada. Las manos de Talon se cerraron en puños, su orgullo luchando contra el miedo que se metía en sus huesos. Serpiente y Jesse intercambiaron miradas incómodas. Sus expresiones delataban el peso de la culpa que ahora les presionaba. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Talon, con voz áspera. «¿Ya te has disculpado? ¿No es suficiente?». El anciano inclinó la cabeza, su mirada implacable. «Una disculpa es un buen comienzo, pero no basta. Tienes que comprender el daño que has causado y tomar medidas para repararlo». Talon se burló. «¿Arreglarlo? ¿Cómo? ¿Quieres que nos unamos a tu pequeña manada? ¿Que empecemos a ladrarle a la luna?». Jesse, visiblemente agitado, se adelantó antes de que el viejo pudiera responder. «Basta, Talon», le espetó. «Basta ya. Por una vez, piensa en alguien que no seas tú». Talon abrió la boca para replicar, pero Jesse le cortó. «No lo ves, ¿verdad? Estos perros no eligieron esta vida. No pidieron ser abandonados o heridos o tratados como basura, pero aquí están, trabajando juntos, sobreviviendo, porque alguien se preocupó lo suficiente como para darles una oportunidad». Snake asintió vacilante. Su voz rompió el silencio. «Sí, y tal vez eso es lo que nosotros también necesitamos, una oportunidad para arreglar las cosas». El anciano los observó detenidamente, con los ojos suavizados pero aún afilados. «Toda criatura merece una segunda oportunidad, pero hay que ganársela. Alex cree que merece la pena salvarte, o no te habría traído aquí». Alex, como si hubiera sentido su nombre, dio un paso adelante. Sus ojos dorados se clavaron en los de Talon, llamando su atención en silencio. Durante un largo momento, los dos se miraron fijamente, y Talon,
sintió que algo se agitaba en su interior. El recuerdo, inesperado, de un perro que había tenido de niño. Un perro al que había amado, pero que había perdido por abandono cuando su familia se mudó y lo dejó atrás. No quería hacerle daño, murmuró Talon, con voz apenas audible. No quise decir nada de eso. El anciano asintió lentamente. El daño es daño, sea intencionado o no. Pero si estás dispuesto a asumir la responsabilidad, aún hay esperanza. Jesse dio un paso más cerca del anciano, su determinación creciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Síganme, dijo el anciano, con voz tranquila pero firme. Se dio la vuelta y comenzó a caminar. La manada se separó para permitirle el paso. Alex permaneció a su lado, agitando suavemente la cola, como si confiara en que los motoristas le seguirían. Talon dudó. Su orgullo seguía luchando con su conciencia. Serpiente le dio un codazo. «Vamos, tío, ¿cuál es la alternativa? ¿Correr? ¿Luchar? No saldremos de esta sin hacer lo que nos pide». De mala gana, Talon dio un paso adelante, luego otro. Jesse y Serpiente le siguieron, con una expresión mezcla de curiosidad y aprensión. La manada se movió con ellos, silenciosa y vigilante. Su presencia un recordatorio tácito de las consecuencias de dar marcha atrás. El anciano los condujo hacia el interior del bosque, donde la luz de la luna se filtraba entre los árboles en rayos plateados. Llegaron a un claro donde había un pequeño refugio rústico. La estructura era sencilla, pero robusta, rodeada de perreras improvisadas y zonas valladas. Dentro se oían los suaves quejidos y los ladridos curiosos de otros perros. «Este es el santuario», dijo el anciano, señalando a su alrededor. «Es donde acojo a los perros que no tienen a dónde ir. Aquí se curan, y es donde aprenden que no todos los humanos son malos». La mirada de Jesse recorrió la zona. Su sentimiento de culpa se hizo más profundo al ver la evidencia de cuidado y compasión que contrastaba fuertemente con sus propias acciones. Serpiente se movió incómoda, con los hombros encorvados. Incluso Talon parecía apagado, su bravuconería atenuada por la visión que tenía ante él. «¿Qué quieres que hagamos aquí?», preguntó Serpiente con cautela. La expresión del anciano se suavizó, pero su tono siguió siendo firme. «Vais a ayudar. Todos los perros necesitan algo. Comida, agua, ejercicio, consuelo. Tú se lo darás. Vas a aprender lo que significa cuidar de otra vida». Talon se erizó. «¿Así que nos estás convirtiendo en chicos de la perrera? ¿Es algún tipo de castigo?». El anciano negó con la cabeza. «No es un castigo, es una lección. Si no puedes encontrar compasión en tu corazón para estos animales, entonces no hay esperanza para ti. Pero si puedes, bueno, tal vez haya más en ti de lo que vi en esa carretera». Jesse dio un paso adelante, su voz firme. «Lo haré, cueste lo que cueste». Serpiente asintió, su determinación creciendo. «Yo también. Estoy cansado de sentirme como el malo». Todos los ojos se volvieron hacia Talon. Por un momento se quedó helado, con el peso de la expectación presionándole. Luego, con un fuerte suspiro, murmuró: «Bien, os ayudaré, pero no esperes que me guste». El anciano asintió con aprobación. «No tiene por qué gustarte, solo tienes que hacerlo». Les asignó una tarea a cada uno: dar de comer a los perros, limpiar las perreras, preparar sábanas limpias. Al principio, sus movimientos fueron torpes, vacilantes y a regañadientes, pero a medida que avanzaba la noche, algo empezó a cambiar. Los perros, al principio recelosos, empezaron a acercarse y su confianza aumentaba con cada gesto amable. Y los motoristas, para su propia sorpresa, empezaron a ablandarse. Jesse se echó a reír cuando un cachorro juguetón le tiró de la manga. Snake se agachó para acariciar a un perro mayor, y su mueca habitual fue sustituida por una sonrisa genuina. Incluso Talon, aunque reacio, sintió un extraño calor cuando Alex se apoyó en él, con sus ojos dorados llenos de comprensión. Para cuando los primeros rayos del alba se colaron entre los árboles, los motoristas estaban exhaustos pero transformados. El anciano los observaba, con un silencioso orgullo en su mirada. «Habéis dado el primer paso», dijo, «pero el camino hacia la redención es largo. La cuestión es si seguiréis recorriéndolo». Talon miró a sus compañeros y luego a Alex. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de algo que creía haber perdido:
la esperanza. A medida que el sol subía, arrojando una cálida luz sobre el santuario, la realidad de la situación de los motoristas se asentó. Habían pasado la noche trabajando junto al anciano, cuidando de los perros de los que antes se burlaban. El trabajo había sido físicamente exigente y emocionalmente humillante, pero ahora una pregunta se cernía sobre ellos. ¿Era esto suficiente para enmendar sus errores? El anciano estaba de pie al borde del claro, apoyado en la valla de madera. Su mirada estaba fija en los motoristas, que estaban sentados en el suelo, rodeados de perros cansados pero contentos. Alex, siempre leal, yacía a los pies de Talon. Sus ojos dorados le observaban con tranquila confianza. «Habéis hecho un buen trabajo», comenzó el anciano. Su voz transmitía aprobación y desafío a la vez. «Pero una noche de esfuerzo no borra lo que has hecho. La cuestión ahora es, ¿qué pasa ahora?» Jesse habló primero, con voz firme pero teñida de incertidumbre. «No lo sé. Es que no quiero volver a las andadas, hacer daño a la gente, causar problemas. Ya no me parece bien». Snake asintió con la cabeza, su bravuconería habitual sustituida por una sorprendente vulnerabilidad. «Sí, supongo que ya no quiero ser ese tipo. Pero ¿cómo empezamos de nuevo?» La mirada del anciano se suavizó y asintió lentamente. Empezar de nuevo no es fácil. Requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. Pero el hecho de que te hagas esa pregunta significa que aún hay esperanza para ti. Talon permaneció en silencio, con expresión ilegible. Tenía las manos apoyadas en las rodillas y se rascaba distraídamente detrás de las orejas de Alex. Parecía sumido en sus pensamientos, luchando con emociones que no podía articular. Finalmente, miró al anciano. «¿Y si no estamos hechos para esto?», preguntó Talon con voz tranquila pero llena de incertidumbre. «¿Y si volvemos a meter la pata?». El anciano sonrió débilmente. «Entonces te levantas y vuelves a intentarlo. La redención no consiste en ser perfecto, sino en elegir ser mejor cada día». Alex soltó un ladrido suave, rompiendo el silencio momentáneo. Dio un codazo con la nariz en la mano de Talon, moviendo ligeramente la cola como si le instara a avanzar. Talon suspiró y sacudió la cabeza. «Este perro», murmuró con un atisbo de sonrisa en el rostro, «es demasiado bueno para nosotros». La expresión del anciano se volvió seria. «Es lo que tienen los perros. Ven lo mejor de nosotros, incluso cuando no podemos verlo en nosotros mismos. Quizás sea hora de que empieces a estar a la altura de lo que Alex ve en ti». El peso de esas palabras pareció asentarse sobre Talon, Jesse y Snake. Por primera vez, no solo huían de su pasado, sino que se planteaban un futuro que podría ser diferente. «Me quedaré», dijo Jesse de repente, con voz firme. «Si me aceptas, quiero seguir ayudando. Quiero aprender de ti y de ellos». Hizo un gesto hacia los perros, que ahora yacían pacíficamente alrededor del claro. Serpiente dudó, mirando a Talon antes de asentir. «Yo también. Estoy cansado de vivir como si no tuviera nada que perder. Quizás sea hora de encontrar algo a lo que merezca la pena aferrarse». Talon fue el último en hablar, con voz baja pero firme. «No sé si puedo cambiar», admitió, «pero estoy dispuesto a intentarlo». El anciano los estudió durante un largo momento antes de asentir. «Con intentarlo basta, por ahora». Extendió la mano a cada uno de ellos, que la estrecharon a su vez. Esta era su oportunidad, no solo de enmendarse, sino de reconstruir sus vidas. No sería fácil, pero por primera vez en años tenían un propósito. Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Los motoristas continuaron su trabajo, ayudando al anciano con las rutinas matutinas en el santuario. Dieron de comer a los perros, limpiaron las perreras e incluso repararon una parte de la valla dañada durante una tormenta. Cada tarea, aunque pequeña, era un paso importante hacia la redención. A mediodía, el anciano volvió a reunirlos. Llevaba una pequeña caja de madera en las manos y su expresión era pensativa. «Antes de que os vayáis», dijo, «quiero daros algo». Abrió la caja y descubrió una colección de placas hechas a mano, cada una de ellas grabada con el nombre de un perro. «Pertenecen a los perros a los que has ayudado hoy», explicó. «Llevan sus historias, su dolor y su resistencia. Guárdenlas como recuerdo de lo que han aprendido aquí
y de las vidas que han tocado. Jesse y Snake aceptaron sus etiquetas con gratitud, sus expresiones solemnes. Cuando llegó el turno de Talon, dudó. Su mirada se detuvo en la etiqueta que decía Alex y miró al anciano con la voz cargada de emoción. «¿Qué pasa con él?», preguntó Talon. «Necesita un nuevo hogar». El anciano sonrió y sus ojos brillaron con comprensión. «Alex tiene un hogar aquí, pero si preguntas si se iría contigo», se interrumpió mirando al perro. Alex movió la cola y sus ojos dorados se clavaron en los de Talon. La respuesta estaba clara. Talon tragó saliva y asintió. «Cuidaré de él, lo haré bien». La sonrisa del anciano se ensanchó. «Creo que lo harás». Mientras los motoristas se preparaban para abandonar el santuario, Alex trotó junto a Talon, moviendo la cola con entusiasmo. Jesse y Snake intercambiaron una mirada, con una nueva determinación en sus ojos. El anciano los vio partir, con el corazón oprimido pero esperanzado. Sabía que el camino que les esperaba sería difícil, pero también sabía que la redención no era un camino recto, sino un viaje paso a paso. Cuando desaparecieron por el camino de tierra, Alex miró hacia atrás una vez y sus ojos dorados se encontraron con los del anciano. Era como si se estuviera despidiendo, no solo del santuario, sino del pasado. El sonido de las motocicletas resonó en la campiña vacía mientras Talon, Jesse y Serpiente cabalgaban en silencio, Alex bien sujeto en el improvisado sidecar acoplado a la moto de Talon. La luz del sol matutino brillaba en el cromo, pintando la escena con un aire de renovación. Ninguno de los tres hombres hablaba mientras recorrían la sinuosa carretera que los alejaba del santuario, pero el peso de su experiencia compartida era palpable. Cuando el grupo se acercó a un área de descanso cerca de la autopista, se detuvieron, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Alex bajó del sidecar y empezó a olfatear a su alrededor, moviendo la cola con un entusiasmo desenfrenado. Era el tipo de alegría que solo un perro podía encarnar, una alegría que no estaba atada a las complejidades del pesar o la esperanza humanos. Talon se sentó en el borde de un banco de picnic, con la mirada distante mientras acariciaba distraídamente el pelaje de Alex. Jesse y Snake se apoyaban en sus motos, con sus chaquetas de cuero desgastadas, pero de alguna manera menos imponentes ahora. Habían llegado a una encrucijada, no solo en la carretera, sino en sus vidas. «No quiero volver a esa vida», admitió Jesse, rompiendo el silencio. «Sé que tenemos un largo camino por recorrer, pero no creo que pueda seguir viajando con la tripulación, haciendo lo que solíamos hacer. Ya no me siento bien». Snake asintió, cruzando los brazos. «Lo mismo digo. Solía pensar que ser duro era lo único que importaba. Pero anoche...» Su voz se entrecortó cuando miró hacia Alex, que ahora yacía satisfecho a los pies de Talon. «Anoche me enseñaron cómo es la verdadera fuerza. No se trata de asustar a la gente, sino de defender algo». Talon escuchó en silencio, con la mandíbula apretada. Sabía que tenían razón, pero también conocía el peso de sus decisiones. Abandonar su antigua vida no era tan sencillo como subirse a la moto y cabalgar hacia la puesta de sol. La tripulación no les dejaría marchar sin más. Querrían respuestas. Peor aún, querrían vengarse. «¿Qué hacemos ahora?», Snake preguntó, su voz pesada con la incertidumbre. «No somos precisamente santos, y no es que la gente vaya a olvidar lo que hemos hecho». Talon se levantó con la mirada fija en el horizonte. «Empezamos por asumirlo», dijo con firmeza. «No huimos de lo que hicimos. Lo afrontamos, lo corregimos donde podemos, y si la tripulación viene a por nosotros», miró a Alex, que le miraba con una confianza inquebrantable, «entonces permaneceremos juntos, como hicimos anoche». La determinación en su voz tocó la fibra sensible de Jesse y Snake. Por primera vez, no cabalgaban solo para sí mismos, cabalgaban con un propósito. Los tres hombres volvieron a subirse a sus motos, y el rugido de los motores rompió la quietud de la mañana. Pero cuando se disponían a marcharse, vieron que un coche entraba en el área de descanso. El vehículo estaba abollado y viejo, y sus neumáticos levantaron polvo al detenerse. Un hombre de mediana edad se apeó, con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Miró nervioso a su alrededor antes de posar sus ojos en Alex.
Ese perro, dijo el hombre con voz temblorosa, es Alex. Los tres motoristas se quedaron paralizados, atónitos ante las palabras del hombre. Talon desmontó y su mano se posó instintivamente en la cabeza de Alex. ¿Cómo que es tuyo?, preguntó con cautela. El hombre se acercó lentamente, con las manos levantadas en señal de paz. Llevo meses buscándolo, explicó. Tuvimos un accidente de coche. Se dio a la fuga y pensé que nunca volvería a verle. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se agachaba, tendiéndole la mano a Alex. Alex, amigo, soy yo. Soy papá. Alex dudó un momento antes de saltar hacia el hombre, moviendo furiosamente la cola. El hombre abrazó al perro y enterró la cara en el pelaje de Alex. No puedo creerlo, susurró. Pensé que te había perdido para siempre. Talon, Jesse y Serpiente observaron el reencuentro en silencio, con una complicada mezcla de alivio y pérdida. Alex había sido su compañero, su ancla en la tormenta de su propia redención. Dejarle marchar era como perder una parte de sí mismos. Pero cuando Talon dio un paso adelante, se dio cuenta de algo profundo. Él es tu familia, dijo en voz baja, con voz firme, y merece estar contigo. El hombre levantó la vista, con gratitud e incredulidad grabadas en el rostro. Gracias, dijo, con la voz cargada de emoción. No sé por lo que has pasado con él, pero gracias por mantenerlo a salvo. Mientras el hombre cargaba a Alex en el coche, el perro miró a Talon, con sus ojos dorados llenos de algo que casi parecía comprensión. Talon levantó una mano en señal de despedida silenciosa y vio cómo el coche se alejaba, llevando a Alex de vuelta a la vida a la que pertenecía. Los tres motociclistas se quedaron en medio del polvo, con un silencio pesado pero no vacío. Habían hecho algo bueno, algo correcto, y aunque el camino por delante era incierto, sabían que habían dado el primer paso para convertirse en los hombres que querían ser. ¿Listos para partir?, Jesse preguntó rompiendo el silencio. Talon asintió subiendo a su moto. Sí, dijo, con voz resuelta, vamos a montar. Cuando los tres motores rugieron, se adentraron en la autopista, dejando atrás el área de descanso y a su yo del pasado. A lo lejos el sol subía, iluminando su camino hacia un futuro incierto pero esperanzador. La autopista se extendía delante de Talon, Jesse y Snake, una cinta de infinitas posibilidades. A medida que el rugido de sus motores se desvanecía en el silencioso zumbido de la carretera abierta, cada hombre sentía que el peso del pasado se aliviaba con cada milla. Habían tomado una decisión: dejar atrás una vida de violencia y luchar por algo mejor. Al día siguiente del emotivo reencuentro de Alex con su legítimo dueño, el trío se detuvo en una pequeña cafetería junto a la carretera. Era el tipo de lugar al que solían intimidar, pero ahora entraban sin la fanfarronería del pasado. La camarera los miró con cautela mientras se acomodaban en un reservado. Sus chaquetas de cuero seguían indicando problemas a quienes no los conocían bien. ¿Café?, preguntó dubitativa. Por favor, respondió Talon con un gesto cortés de la cabeza. Su voz era tranquila, firme, casi irreconocible del hombre que había sido semanas atrás. La camarera pareció sorprendida y su desconfianza dio paso a una tímida sonrisa. Mientras esperaban la comida, Jesse miró por la ventanilla a una familia que se amontonaba en el coche. Un perro pequeño movía la cola furiosamente mientras saltaba al asiento trasero con los niños. Jesse sonrió débilmente. ¿Crees que Alex es feliz?, preguntó. Talon levantó la vista de su café. Sí, dijo, está donde debe estar. Tiene una familia, un hogar. Eso es lo que importa. Serpiente, inusualmente tranquilo, trazó una grieta en la mesa con el dedo. ¿Crees que alguna vez encontraremos algo así? ¿Un lugar al que pertenecer? Talon se echó hacia atrás, con la mirada distante. Tal vez. Pero creo que no se trata de encontrar un lugar. Se trata de convertirnos en el tipo de personas que pueden pertenecer a cualquier lugar. Conclusión. Reflexiones y resoluciones de los arcos de personaje con CTA. 800 palabras. La autopista se extendía delante de Talon, Jesse y Snake, una cinta de infinitas posibilidades. A medida que el rugido de sus motores se desvanecía en el silencioso zumbido de la carretera abierta, cada hombre sentía que el peso del pasado se aliviaba con cada milla. Habían tomado una decisión:
dejar atrás una vida de violencia y luchar por algo mejor. Aunque su viaje no había hecho más que empezar, el cambio en su interior era innegable. Al día siguiente del emotivo reencuentro de Alex con su legítimo dueño, el trío se detuvo en una pequeña cafetería junto a la carretera. Era el tipo de lugar al que solían intimidar, pero ahora entraban sin la fanfarronería del pasado. La camarera los miró con cautela mientras se acomodaban en un reservado. Sus chaquetas de cuero seguían indicando problemas a quienes no los conocían bien. ¿Café?, preguntó dubitativa. «Por favor», respondió Talon con un gesto cortés de la cabeza. Su voz era tranquila, firme, casi irreconocible del hombre que había sido semanas atrás. La camarera pareció sorprendida, y su desconfianza dio paso a una tímida sonrisa. Mientras esperaban la comida, Jesse miró por la ventanilla a una familia que se amontonaba en el coche. Un perro pequeño movía la cola furiosamente mientras saltaba al asiento trasero con los niños. Jesse sonrió débilmente. «¿Crees que Alex es feliz?», preguntó. Talon levantó la vista de su café. «Sí», dijo, «está donde debe estar. Tiene una familia, un hogar, eso es lo que importa». Serpiente, inusualmente tranquilo, trazó una grieta en la mesa con el dedo. «¿Crees que alguna vez encontraremos algo así? ¿Un lugar al que pertenecer?». Talon se echó hacia atrás, con la mirada distante. «Tal vez, pero creo que no se trata de encontrar un lugar. Se trata de convertirse en el tipo de personas que pueden pertenecer a cualquier lugar». La conversación flotaba en el aire, el peso de su transformación evidente. No solo huían de sus antiguas vidas, sino que se estaban reconstruyendo a sí mismos, elección a elección. El camino que tenían por delante no era solo un viaje físico, era un camino hacia la redención, una oportunidad de reparar el dolor que habían causado. Tras pagar la cuenta y dar las gracias a la camarera, salieron a la calle, con el cálido sol en la cara. Jesse se estiró y su chaqueta de cuero crujió. «¿A dónde vamos ahora?». Talon sonrió satisfecho. «A donde nos lleve el camino». El trío montó en sus motos y los motores volvieron a rugir. Al entrar en la autopista, una sensación de propósito llenó el aire. No sabían a dónde se dirigían, pero sabían por qué lo hacían. Habían decidido cambiar, ser mejores. Mientras tanto, Alex se había adaptado a su nueva vida con su dueño, aportando alegría y curación al hombre que le había echado tanto de menos. Aunque el tiempo que el perro pasó con los motoristas fue breve, el impacto fue duradero. Alex les había mostrado un tipo de lealtad y perdón que no creían merecer, y ese amor sencillo e incondicional les había marcado un nuevo rumbo. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete a nuestro canal para conocer más historias inspiradoras de transformación y esperanza. Puede que Alex haya cambiado la vida de estos motoristas, pero cada día hay innumerables animales y personas con historias que esperan ser contadas. No te pierdas el próximo capítulo. Pulsa el botón de suscripción y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte. Y si quieres ayudar a otros animales abandonados como Alex a encontrar su final feliz, consulta los recursos enlazados más abajo. Juntos podemos marcar la diferencia. Nos vemos en el próximo vídeo.